Este es el nuevo capítulo que vamos a desarrollar durante todas las 3 semanas que vienen. Y vamos a hablar, empezando a hablar de generalidades, sus características, cuáles son las nociones que son más importantes y relevantes que debemos tomar en esto de acá. Primero, esto de acá es súper importante recordarlo. Son sumamente extendidos en toda la naturaleza. Todos los componentes orgánicos tienen algo de carbohidrato y por eso que en la naturaleza son relevantes su presencia. Nos van a permitir a nosotros generar nuestras necesidades calóricas, que partiendo de estos elementos nosotros vamos a producir las sustancias moleculares que nos van a permitir desarrollar trabajo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ofrecer la gran cantidad de moléculas relacionadas a ello. Hay un tipo de moléculas que son muy grandes, como el almidón, que son también carbohidratos, pero que nosotros ingerimos en la dieta y se van a transformar en glucosa. Importante, el almidón es el polisacárido de la glucosa que está ¿dónde? En los vegetales, ¿ya? Porque nosotros no somos vegetarianos, entonces consumimos también animales, y en los animales nosotros encontramos otro carbohidrato inmenso que se llama glucógeno, ¿no? Cojo el glucógeno muscular de una res y estoy consumiendo glucógeno ahí. Pero si como papa, estoy consumiendo almidón. Ambos son carbohidratos que están asociados a una exosa que se llama glucosa. Es un polímero inmenso que nosotros necesitamos en ese proceso de digestión metabolizarlos. Hay que digerirlos para que recién se absorban. Entonces ahí vamos a ver una fuente importante de glucosa. Químicamente son polialcoholes. ¿Por qué? ¿Por qué decimos polialcoholes? Porque tienen grupos OH, ¿no? Si ustedes recuerdan, y decíamos, ¿cuál es la característica del etanol? Ustedes han visto en el seminario. ¿Cuál es la característica? Que tiene un grupo alcohol, ¿no? Etanol, 2 carbonos y un grupo alcohol. Propanol, 3 carbonos y un grupo alcohol. Butanol, 4 carbonos y un grupo alcohol. Todos los alcoholes siempre están asociados a un grupo OH, ¿correcto? Y la glucosa también tiene grupos OH, que ustedes lo van a ver. Por eso que aquí se le está dando esa consideración que son polialcoholes, porque finalmente tienen grupos OH. Pero además van a tener algunos carbonos van a tener aldosas y cetosas, que eso lo vamos a ir diferenciando gradualmente. Ustedes observen acá la estructura básica de un carbohidrato. Observen acá, carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y la glucosa es un carbohidrato de 6 carbonos. Y observen acá, ¿por qué le decimos polialcoholes? Porque tiene un grupo OH acá, otro grupo OH acá, otro grupo OH acá, y otro grupo OH acá, y otro grupo OH acá. O sea, hay OH, por eso se llaman polialcoholes. Así, no está mal decir que un carbohidrato es un polialcohol, porque tiene muchos grupos oxidínicos. Y acá también es otra forma. Pero ahora vamos viendo que estos carbohidratos se van a diferenciar muchas veces por la posición de su grupo alcohol y nada más que por su posición de su grupo alcohol. Entonces, los carbohidratos asimétricos de los monosacáridos. Entonces, aquí ustedes observan lo siguiente. ¿Qué es un carbono asimétrico? Porque finalmente yo tengo este carbono, a este lado está unido a un OH, a este lado está unido a un hidrógeno, a este lado existe una inmensa secuencia de un grupo más grande, y aquí otro grupo. ¿Este de acá es un carbono asimétrico? Sí, porque sus grupos están diferenciados porque tienen moléculas lateralizadas diferentes. Entonces, es aquel que tiene 4 diferentes compuestos unidos a sus 4 enlaces. Eso es un carbono asimétrico. Si yo dijera, caramba, este carbono podría ser asimétrico, ¿qué dice? ¿Qué dice el doctor? Este carbono se une. Este es un carbono. Acá tiene un grupo. Acá es un H, es hidrógeno. Este es doble enlace para este oxígeno. Y acá tiene una unión para este lado. También podría ser asimétrico. Podría ser asimétrico. ¿Sí? Pero finalmente, al menos tenemos ya la conceptualización. La glucosa tiene 4 carbonos asimétricos. Posición 2, 3, 4, 5. Si nosotros vemos y empezamos a describir cada uno de ellos en relación a su
fórmula desarrollada de la molécula y efectivamente vamos a encontrar que las disposiciones de sus carbonos son diferenciados. Isómeros epímeros. Y aquí viene lo interesante. Esto es una molécula de 6 carbonos y esto también es una molécula de 6 carbonos. ¿Qué los diferencia de este? ¿Qué los diferencia? Solamente diferencia este grupo funcional. Este OH está a la derecha y ahora está a la izquierda. Los otros, ustedes observan exactamente igual. Aquí, igual aquí, aquí se conserva, aquí no se conserva, aquí se conserva y aquí se conserva. ¿Qué lo diferencia a una glucosa, a una galactosa y a una fructosa? Solamente su grupo funcional. Eso es lo que lo diferencia. Por eso se llaman a estas moléculas isómeros. ¿Ya? Isómeros. Entonces vamos a recordar que su fórmula general de todos los isómeros se conserva. C6H12O6. Es para la glucosa, para la fructosa, manosa, galactosa. Los 4 tienen la misma formulación. ¿Qué los está diferenciando? Sus grupos funcionales. Cuando la diferencia radica en un solo átomo de carbono, a eso se le va a llamar epímeros. También son isómeros. Pueden ser glucosa y galactosa, ¿no? Estos de acá son epímeros, pero también siguen siendo isómeros. ¿Ya? Veamos acá cómo se clasifican los carbohidratos. Los carbohidratos se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen sus estructuras. Pueden ser tiosas, tetrosas, pentosas, hexosas, y podemos seguir la secuencia dependiendo qué cantidad de carbonos tiene su molécula. De todos estos, vamos a intentar siempre remarcar estas dos que para nosotros son sumamente importantes, las pentosas y las hexosas. Porque ahora, la próxima semana seguramente vamos a hacer el ciclo de las pentosas para ver cómo se forma la ribosa y cómo se forma la desoxirribosa, que son azúcares importantes tanto para el ARN como para el ADN. Y son muy importantes e imprescindibles, si no, no se forma código de información. Entonces, eso en el ciclo de las pentosas vamos a hacer hincapié a estos de acá, a la ribosa, a la ciclosa, a la luminosa, que son también pentosas, pero que en el caso de las hexosas les tengo a la glucosa, manosa, galactosa, fructosa, que también tienen esas características. Las hexosas pueden tener grupos funcionales aldehídos o grupos funcionales cetónicos. Todos estos de acá tienen grupos funcionales aldehídos. En cambio, estos de acá todos tienen grupos funcionales cetónicos. Dentro de ellos, la glucosa se diferencia de la fructosa por su grupo funcional. Uno de ellos es aldehído y el otro grupo es cetónico. Y lo mismo podríamos decir la galactosa con la fructosa. ¿Ya? Estructura química de la glucosa. Esta es su fórmula. En este caso, cuando hablamos de la glucosa, podemos hablar la fórmula de Fischer, que es la fórmula lineal, o en su defecto, su fórmula en relación a su molécula cíclica, que es esta de acá, también la llamada la fórmula Ward. Esta de aquí son un poco diferenciados en relación a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 carbonos. No aumentó ni un carbono. Aquí también tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Simplemente en disposiciones diferentes que se han venido enlazando entre sí. Bien. Aquí de repente es bueno remarcar esto de acá. La glucosa en solución adapta a la forma piranósica. Esta es la fórmula piranósica de la glucosa en un 99%. Y la furanósica es solamente en un escaso 1%, ¿no? Entonces es importante recordar que dependiendo de las características de la molécula están asociadas en uno u otro evento. Esta es la fórmula Howard, la fórmula Wish de Fischer y de Howard. Entonces son fórmulas que nos van a decir cuál es la posición de los grupos funcionales. Ustedes observan acá, este es el carbono 1, su grupo oxidrilo, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. La Fischer, la forma lineal, que es esta de acá, igualito se va a mantener también. Simplemente lo que ha habido es un enlace entre este carbono y un oxígeno y se ha generado esto de acá, y este es el punto de enlace, que es el oxígeno. Hay una serie de N-acetales, menos del 1% de los azúcares se encuentran bajo la forma de cadenas abiertas. Siempre están generalmente en forma de anillos. Esos anillos se van a generar en reacciones espontáneas
del grupo aldehído con un alcohol. Los que tienen 6 carbonos es un pirano y los de 5 es un furano. Son la forma como se reconoce, la forma piranósica o la forma furanósica. Cuando estamos hablando de la forma piranósica, estamos hablando de moléculas de 6 carbonos. Cuando hablamos de la forma piranósica, furanósica, estamos hablando de 5 carbonos. ¿Sí? Bien. Aquí es importante recordar lo que ustedes van a hacer en laboratorio. En laboratorio también ustedes van a tratar en lo posible de hacer reconocimiento de determinados monosacáridos. Para eso van a utilizar un reactivo, ¿no? El reactivo de Benedict, que es una forma de reconocer a sustancias reductoras. Yo voy a reconocer sustancias reductoras en razón de que el reactivo de Benedict ha reaccionado. ¿Y cómo es esa reacción? Porque finalmente en este reactivo hay cobre y ese cobre va a reaccionar en ese proceso de reducción. Las reacciones de los carbohidratos. Siempre aquí es importante sus grupos funcionales. Los grupos funcionales son los que finalmente reaccionan en este proceso. Sabemos que son polisacáridos, no tienen capacidad reductora. Tampoco el disacárido sacarosa tiene capacidad reductora, por consiguiente siempre necesita de una enzima. Pero ¿cómo están unidos estas moléculas? Están unidos por estos enlaces llamados glucosídicos. Y los enlaces glucosídicos se pueden formar entre la posición 1 y la posición 4 de la molécula, o entre la posición 1 y la posición 6 de la molécula, pero siempre en posición alfa, no en posición beta. Entonces, esos son los elementos que están asociados a los grupos funcionales. Y vamos viendo algunas de las características más relevantes en relación a las pentosas. Observen ustedes, yo tengo la ribosa, ribulosa, arabinosa, silosa, lisosa y celulosa. Cada uno de ellos está asociado a un determinado estructura. La ribosa está asociada a los ácidos nucleicos. Su importancia es formar parte de ellas, ¿no? En el proceso de polimerización de la información. La ribulosa es parte de un proceso de metabolismo y lo vamos a observar en el momento que hablemos del ciclo de las pentosas. Aquí hay otros que tienen otros orígenes diferentes, pero finalmente sí es posible reconocerlo. Es posible reconocerlo y la importancia que esto puede tener en el proceso de formación. Hay otros que son ya en relación a las hexosas. Dentro de las hexosas voy a tener las 4 más importantes, que son glucosa, fructosa, galactosa y manosa. Si ustedes observan, la glucosa, ¿dónde está? En casi todos los alimentos. Cuando hablamos de frutas, cereales, leguminosas, estamos hablando de gran cantidad de productos que tienen glucosa. Es el azúcar más importante que podemos tener como parte del suministro diario. La fructosa, ¿dónde encontramos? En las frutas, en la miel de caña. Ya en el hígado va a ser reconvertido. La galactosa, ustedes por el tema de intolerancia a la lactosa ya revisaron que se encuentra en los lácteos, en la leche. También se puede reconvertir en otros órganos. Esto de acá se encuentra en la coma vegetal de la manosa. Todo esto de acá resulta siendo relevante porque estamos viendo cuáles son las hexosas más relevantes, el lugar donde están y cómo están generando función en alguna parte del cuerpo. Los disacáridos que son relevantes, que debemos de repente recordarlos, son estos 3: la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa justamente es el azúcar de la caña, y lo que todos los días nosotros endulzamos con cada desayuno. Pero esta es la suma de glucosa más fructosa. En el otro caso, la lactosa, ustedes saben muy bien que es el azúcar de la leche, y el azúcar de la leche está asociada con glucosa más lactosa. Y finalmente la maltosa es glucosa más glucosa pura. Otro detalle que es importante, que ustedes observen, todos los disacáridos están siempre acompañados de glucosa. El que cambia es el otro disacárido. Y eso cambia la característica de esta molécula que tiene 2 monosacáridos. Esto más o menos es un esquema donde yo observo maltosa, lactosa, sacarosa. Para que finalmente estos disacáridos sean absorbidos, yo necesito una enzima que me rompa este enlace glucosídico de estas 2 hexosas.
También necesito que se rompa este enlace de otros dos hexosas. En este caso ya no es de glucosa-glucosa, sino de glucosa-galactosa. Y aquí también necesito que se rompa este enlace de esta molécula que es glucosa más fructosa. Finalmente necesito el enzima. Y ustedes saben muy bien que están en todos los productos que yo habitualmente estoy consumiendo. Todas las harinas tienen maltosa, lactosa, todo lo que son derivados de los lácteos, y sacarosa, todo lo que son dulces derivados directamente de la caña de azúcar. Entonces, los oligosacáridos y polisacáridos es bueno también remarcar qué son. Los oligosacáridos más o menos son complejos de 3 a 12 monosacáridos, y los polisacáridos son mucho más que 12, ¿no? Cuando nosotros hablamos del almidón, estamos hablando de moléculas que pueden tranquilamente pasar los 500, 600, 800 monosacáridos de glucosa. Igual cuando hablamos de celulosa, es un polisacárido no digerible, pero está formado de glucosa, y también son centenares de moléculas de glucosa que forman este polisacárido. ¿Y eso dónde lo encontramos? Generalmente los encontramos en las plantas, ¿no? Los que vamos importante recordar son estos polisacáridos asociados a nuestra actividad del día a día. Y el almidón, le decíamos, que está en granos y cereales, el glucógeno, el músculo hígado. El dextrano se encuentra en diferentes expansores. De acá lo usamos muchísimo en aquellas personas que tienen problemas asociados ¿a qué? A hipotensión. Por alguna razón se le bajó la presión, pues yo necesito mejorar su flujo sanguíneo y necesito elevar su presión. Yo puedo usar dextrano, que es un expansor del volumen plasmático, ¿no? Y esto es parte de los usos de los llamados coloides versus cristaloides. Este es un coloide que ayuda mucho a expandir el flujo plasmático. La inulina, esto se utiliza más para pruebas médicas. Y aquí lo que le decía, estos también son polisacáridos estructurales que están ubicados en las plantas. La celulosa tiene enlaces beta, por eso que no es digerible, ¿no? Estos otros también forman parte de otro tipo de estructuras, pero esto de acá nosotros consumimos diariamente y en gran cantidad, pero no lo digerimos. Es la estructura, es la parte estructural de la célula que finalmente, por tener el enlace beta, nosotros no tenemos enzimas para enlaces beta, y por eso que no hay hidrólisis de esos enlaces. Solamente funciona para enlaces alfa. El almidón, ¿cómo se diferencia de la celulosa? Solamente el tipo de enlace. En el almidón los enlaces son alfa 1,4, y aquí en la celulosa los enlaces son beta 1,4. ¿Qué lo diferenció? La posición, nada más. Pero el solo hecho de que haya esa diferencia, yo no tengo enzimas para poder metabolizar eso. ¿Quiénes tienen enzimas? Son justamente los animales vegetarianos. Ellos sí tienen esa enzima, y por eso es su fuente de alimentación este tipo de polímeros de glucosa. Entonces, los polisacáridos, hemos visto que el almidón tiene esos dos tipos de enlaces, alfa 1,4, también puede tener el enlace alfa 1,6. Y el glucógeno, hemos mencionado que me puede generar ramificaciones partiendo de los enlaces 1,6, y en sus ramificaciones se utilizan los enlaces 1,6. Otros polisacáridos, hemos mencionado la celulosa, que tiene este enlace beta como 1,4, y esto no es digerible porque el sistema enzimático que tenemos no actúa sobre los enlaces beta. Estos productos ya están en otro tipo de sustancias diferentes, donde tampoco nosotros tenemos actividad enzimática. ¿Cómo es la digestión de los carbohidratos? La digestión de los carbohidratos va a empezar en la boca, en la mucosa intestinal. En la boca, ¿cómo empieza? Con la llamada alfa-amilasa. La alfa-amilasa es la primera enzima que empieza a degradar los enlaces alfa-glucosídeos posición 1,4. En la mucosa intestinal tengo también la amilasa pancreática. La amilasa salival y la amilasa pancreática son exactamente dos moléculas iguales. ¿Qué los diferencia? Solamente que uno se produce en la saliva y el otro se está produciendo en el páncreas. Nada más los diferencia. La ubicación.
¿Ya? Ambos actúan en medios relativamente casi alcalinos, sí. Por eso que si yo tengo una gran descarga de ácidos de mi estómago a mi intestino y el bicarbonato que está produciendo mi intestino, perdón, mi páncreas es muy pobre, pues no va a poder neutralizar el ácido, por consiguiente mi amilasa pancreática no se activa, pierde actividad y no va a digerir los polisacáridos que le están llegando. Entonces, hemos dicho que las enzimas de todas maneras son muy importantes en este proceso porque me ayudan a a propiciar que el evento enzimático se desarrolle. Pero las condiciones son necesarias. Si le cambiamos las condiciones, le bajamos el pH, no nos ayuda en nada. Entonces tenemos aquí en la mucosa intestinal, y en la mucosa intestinal vamos a tener no solamente la amilasa, sino también vamos a tener las disacaridasas. Por eso que ahí está la lactasa, la fructasa, y también vamos a tener la maltasa, ¿no? Son las tres enzimas que finalmente van a actuar sobre disacáridos en particular. Entonces, en la digestión de la boca, la enzima que va a actuar es la alfa-amilasa, y generando eso de acá, los enlaces alfa 1,4. Los que tienen enlaces beta 1,4 no van a sufrir reacción sobre él. Entonces, esto más o menos es la digestión de la amilasa. La histina es un proceso limitante, van a actuar justamente en los enlaces alfa 1,4, generando estos productos, ¿no? Voy a generar maltotriosas, voy a generar maltosa, glucosa, una dextrina limitante. Voy a tener, esos son los productos de la actividad de la amilasa. Ya, tengo este producto de la actividad de amilasa, pues para que funcione esta enzima, para que este disacario sea fraccionado, necesito ¿qué necesito? La maltasa. Tengo acá la maltosa, pero necesito la maltasa para seguir formando glucosa y la glucosa ingrese a la circulación. Y este es el mecanismo como ingresa. Observemos aquí, les decía, como consecuencia de la digestión del almidón, por acción de la amilasa, voy a tener todos estos productos. La maltosa, la maltotriosa, la dextrina limitante. La lactosa, una vez que ha sido digerido por la lactasa, va a ingresar. Fíjense aquí, se está hablando de la superficie de la pared intestinal. La superficie no significa que ya entró, sino está en la superficie en este caso, del enterocito, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que la lactasa no ingresa al enterocito, necesita ser metabolizado, si no, no funciona. Entonces, esta lactasa va a actuar sobre esta lactosa y finalmente me va a generar galactosa y glucosa. Una vez que ya tengo eso, esto va a ingresar. Estos productos iniciales que fueron formados por la actividad de la amilasa, esta maltosa, maltotriosa, dextrina limitante, finalmente por acción de esta enzima, la glucosidasa, me va a formar glucosa. Y la sacarosa, por acción de la sacarasa, me forma glucosa y fructosa. Una vez que ya tengo estos productos van a ingresar a la circulación. Así como están, ninguno se ingresa. Necesitan todavía ser reconectado con otro grupo de enzimas para llegar a sus productos finales. Una vez que yo ya tengo esos productos, tengo glucosa, galactosa y fructosa, inmediatamente es importante recordar que en el enterocito, este es el enterocito, hay transportadores. Esos transportadores, uno de ellos que es muy importante, es el que tiene que ver con el transportador de glucosa asociado al sodio, ¿no? Los llamados SGLT1. El SGLT2, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde? En los riñones. Fíjense que es importante, porque el seminario de internet tenemos que revisar eso, SGLT2, porque ese es el mecanismo, cómo entendemos que hay productos bloqueando eso, van a ayudar a que se pierda la glucosa que ha sido filtrada por el riñón. Entonces aquí yo tengo en el intestino el SGLT1, esto de acá va a ingresar aprovechando que el sodio va a ingresar. ¿Por qué va a ingresar acá el sodio? Porque aquí está la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que está enviando todo el sodio y va generando una gradiente de concentración baja y gracias a eso ingresa el sodio. La aprovecha para ingresar la glucosa y la galactosa.
Una vez que ya ingresó dentro, a través de los GLUT2 sale la glucosa, la galactosa y la fructosa. Entonces ya salió a la circulación. Esta ya es la parte donde está la sangre. La absorción de los monosacáridos, más del 100% se realiza en la forma de galactosa, de glucosa. Más o menos los porcentajes van cambiando en relación de otro tipo de productos como los mencionados ahí. El destino de los carbohidratos: el 50% de la glucosa es transformado en lactato en la pared intestinal. Fíjense qué interesante. O sea, apenas llegó, ingresó a la célula, un porcentaje de esa glucosa que está llegando inmediatamente es metabolizado. ¿Y para qué es metabolizado? No nos olvidemos aquí, fíjense acá, esta célula, ¿qué es lo que necesita? Necesita ATP. Entonces, si le está llegando glucosa, toda la glucosa no lo va a enviar. Una parte lo va a utilizar para sus necesidades. Y aquí empieza el proceso de la glicólisis. La glicólisis, y aquí en mitocondrias, va a ingresar a la cadena respiratoria. ¿Cuál es el objetivo? Formar ATP. ¿Por qué? Porque esta célula necesita para bombear el sodio y llevarlo ¿a dónde? A esta parte de acá. Y como todos los días comemos y consumimos, acá están entrando cantidades reiterativas de moléculas. Pero acá, tal como llega cantidades reiterativas, necesita gran cantidad de ATP para bombear al sodio y, además de eso, usar los otros moléculas que están llegando. Y un porcentaje importante de esas moléculas va a sufrir el proceso de la oxidación aquí dentro del enterocito, ¿no? Y por eso es que se habla y se dice el 50% de la glucosa es transformada en lactato en la pared intestinal para facilitar la gravidez. O sea, están necesitando ATP para generar función. Luego eso va a ir al hígado a transformarse en un proceso de gluconeogénesis. Si yo estoy hablando de 50% de veces transformado en lactato, quiere decir que solamente está utilizando la vía ¿de qué? De la glicólisis. Solamente la vía anaeróbica, ¿no? Y utiliza la vía anaeróbica, no llega a completar el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque este lactato va a salir a la circulación para luego transformarse en el hígado en un mecanismo que es de gluconeogénesis. Por la vena porta va al hígado, donde se metaboliza el 60% o más de todos los carbohidratos. Es un porcentaje sumamente importante. Eso es la ruta que finalmente vamos a seguir a partir de la próxima clase. Donde ustedes observan aquí, hay proteínas, hay ácidos nucleicos, hay polisacáridos, hay lípidos, pero aquí nos vamos a ubicar nosotros aquí, en los polisacáridos. Estos polisacáridos me van a generar monosacáridos. Una vez que se generen monosacáridos, la glucosa ingresa dentro de la célula y aquí en la célula se genera la glicólisis, pero también se puede generar la gluconeogénesis, ¿no? Esta glucosa va a formar una serie de procesos intermediarios hasta llegar a piruvato. Una vez que se llegó a piruvato, tiene la posibilidad de ingresar al ciclo de Krebs para completar el ciclo de Krebs, para ingresar a la mitocondria para completar el ciclo de Krebs y pasar a la cadena respiratoria con el propósito de formar las moléculas de ATP. Doctores, les doy los demás minutos para que ustedes hagan